Hay un acto íntimo que está ocurriendo cada noche en los dormitorios de parejas cristianas, un acto que la cultura os ha dicho que es normal y privado, pero la verdad es que está profanando vuestro pacto matrimonial en secreto y creando un abismo silencioso entre vosotros y Dios. ¿Sentís a veces una extraña sensación de vergüenza o distancia espiritual después de la intimidad con vuestra pareja? No es vuestra imaginación, es la consecuencia de una mentira que ha infectado el lugar más sagrado de vuestra unión. Nadie habla de esto porque es un tema tabú. Es más fácil predicar sobre la oración, el ayuno, sobre cualquier otra cosa, que entrar en la santidad del lecho matrimonial, pero el enemigo se deleita en el silencio. Ha conseguido infiltrar un veneno devastador en vuestro matrimonio, convenciéndoos de que todo vale mientras sea consentido. Y esa es la mentira que está destruyendo vuestra conexión espiritual sin que os deis cuenta. En los próximos minutos voy a hacer algo que pocos se atreven a hacer. Voy a arrancar el velo de este engaño. No voy a darte mi opinión. Voy a mostrarte, con la Biblia en la mano, por qué la idea de que todo vale en el lecho conyugal es una de las trampas más peligrosas del diablo para el matrimonio moderno. Descubrirás el origen pagano y demoníaco de ciertas prácticas que se han normalizado. Entenderás por qué, a pesar del placer físico, puedes sentir un vacío espiritual que te carcome por dentro. Entenderás por qué algo que debería uniros más, a menudo os deja sintiéndoos más solos. Y lo más importante, te daré el camino para purificar vuestra intimidad, para transformarla de una posible fuente de pecado oculto a la máxima expresión de unidad santa y apasionada que Dios diseñó para vosotros. Esto que vas a escuchar puede ser el punto de inflexión que salve tu matrimonio. Mucha gente quiere que vaya directo al grano y diga, ¿cuál es el acto? Pero eso sería un error. Sería tratar el síntoma sin curar la enfermedad, porque el problema no es solo un acto aislado, es una mentalidad. Es una puerta que habéis abierto sin saberlo, permitiendo que el espíritu de este mundo dicte las normas en vuestro dormitorio. Así que antes de exponerte las prácticas específicas que están manchando el lecho conyugal, necesitas entender la mentira fundamental que las sostiene. Debes comprender por qué lo que creías que era libertad es en realidad una esclavitud disfrazada. Si no entiendes esto, cambiar el comportamiento no servirá de nada. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale un like a este video para que más personas atrapadas en esta misma lucha puedan encontrarlo. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo. Quiero saber que no estamos solos en esta batalla. Ahora que entiendes la gravedad de la mentira que has creído, vamos a arrancar la venda de los ojos. Vamos a nombrar las sombras que se han colado en tu dormitorio, las prácticas que, aunque consentidas, están profanando el altar de vuestro matrimonio. Prepárate, porque la verdad puede ser incómoda, pero es la única que te hará libre. La primera puerta que el enemigo utiliza es la corrupción del propósito. Hablemos de la intimidad oral. La cultura te dice que es una expresión normal de afecto, y en un contexto de honor mutuo y reverencia podría serlo. Pero seamos honestos, ¿de dónde aprendió la mayoría esta práctica? No fue de un manual de santidad matrimonial, fue de la pornografía, donde casi siempre se presenta como un acto de dominación o de adoración unilateral, donde una persona es rebajada para dar placer a la otra. Se convierte en un acto que no dice somos uno, sino tú estás a mi servicio. Y cuando esa dinámica entra en vuestro lecho, el espíritu que la acompaña no es el Espíritu Santo. Es un espíritu de egoísmo y degradación. Si eso te ha incomodado, lo que viene ahora es aún más crucial, porque esto no se detiene ahí. La segunda puerta, y esta es la más peligrosa, es la corrupción de la naturaleza. Tengo que hablar con claridad sobre el sexo anal. La Biblia no necesita un versículo que diga no practicarás el sexo anal en el matrimonio, por la misma razón que no necesita uno que diga no comerás sopa con un tenedor. Va en contra del diseño.
El cuerpo humano fue diseñado por Dios con una perfección asombrosa. Cada parte tiene un propósito, y el acto conyugal fue diseñado para la unión y la procreación, en un lugar creado para recibir y dar vida. Usar el cuerpo de una manera para la que no fue diseñado, una manera que es inherentemente para la eliminación y no para la recepción, no es un acto de amor santo, es una imitación de actos que tienen raíces históricas en la humillación, la dominación y la prostitución en templos paganos. Es el eco de Sodoma resonando en el lugar más sagrado de vuestro pacto. ¿Crees que Dios no ve la diferencia entre un acto que honra su diseño y uno que lo pervierte? Pero la trampa más sutil, la que ha engañado incluso a los más devotos, es la tercera puerta, la corrupción de la mente. Esto sucede cuando introducís un tercer participante invisible en vuestro lecho. Me refiero a la pornografía, a las fantasías con otras personas durante el acto, al uso de objetos que reemplazan la conexión humana. Crees que es inofensivo, que solo está en tu cabeza, pero estás cometiendo adulterio en tu corazón y estás invitando a un espíritu de lujuria a sentarse en medio de vosotros. Estás entrenando tu mente para desear una ilusión en lugar de la persona real que Dios te ha dado. Cada vez que haces esto, le dices a tu cónyuge, sin palabras, no eres suficiente. Y ese sentimiento, ese veneno, es lo que crea la distancia, el vacío y la vergüenza de la que hablábamos. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que cuando Hebreos 13:4 dice que el lecho matrimonial debe ser sin mancilla, no es una promesa, es un mandato. No dice el lecho será santo, dice mantenedlo santo. Esto implica que puede ser manchado, que puede ser profanado por vosotros mismos. Tampoco saben que muchas de estas prácticas modernas no son más que un reciclaje de antiguos rituales de fertilidad paganos, donde el sexo era un acto de adoración a demonios como Baal y Astarte, no a Dios. Tal vez estás escuchando esto y piensas, pero a nosotros nos funciona, nos gusta. Déjame preguntarte algo. Sé honesto contigo mismo. ¿Necesitáis actos cada vez más extremos para sentiros excitados? Después del placer físico, cuando todo termina, ¿siente alguno de los dos una punzada de vergüenza, una sensación de haberse sentido usado en lugar de amado? ¿Sientes que tienes que desconectar tu espíritu para poder disfrutar? Si la respuesta es sí, has permitido que un espíritu extraño entre en vuestro matrimonio. Ahora quiero que me respondas a algo en los comentarios, con una sola palabra. ¿Crees que la Iglesia hoy habla lo suficiente sobre este tema o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué pensáis todos. Pero entender cuáles son las prácticas que manchan vuestro lecho no es suficiente. No basta con saber que está mal. Necesitas entender lo que la Biblia dice que está bien. ¿Cuál es el diseño glorioso de Dios para vuestra intimidad? Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. El mundo te grita que tu cuerpo es tuyo y que el placer es el único Dios que debes adorar. La sociedad te susurra al oído que mientras haya consentimiento, todo es válido. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra inmutable que trasciende la cultura y las opiniones pasajeras? Porque al final del día, la única opinión que importa es la suya. Vamos a abrir la Biblia, no para buscar excusas, sino para encontrar la verdad. Y la verdad a menudo es como un bisturí, corta para poder sanar. Empecemos por el versículo que muchos usan como un escudo, pero que en realidad es una advertencia de fuego. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La mayoría se queda con honroso sea el matrimonio y se olvida de la segunda parte, la más importante, y el lecho sin mancilla. La palabra original griega para sin mancilla es amiantos, que significa incontaminado, puro, sin mancha. No es una promesa pasiva, es un mandato activo. No dice el lecho será puro, dice en esencia mantenedlo puro. La responsabilidad de proteger ese espacio sagrado de la contaminación del mundo es vuestra. ¿Y cómo se contamina?
introduciendo en él prácticas que no nacen de un espíritu de santidad, sino de la lujuria del mundo. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Te han enseñado que esto solo se aplica a no acostarte con cualquiera. ¡Qué miopía espiritual! Este principio es aún más profundo dentro del matrimonio. Si tu cuerpo es un templo, el de tu cónyuge también lo es. Cada acto íntimo es un acto de adoración o un acto de profanación dentro de ese templo. Cuando imitas las prácticas degradantes de la pornografía, cuando utilizas el cuerpo de tu pareja de una manera contraria a su diseño sagrado, ¿estás glorificando a Dios en ese templo? ¿O estás invitando a ídolos extraños al lugar santísimo? Y esto nos lleva al pasaje más incómodo, el que muchos prefieren ignorar. Romanos capítulo 1. Hablando de aquellos que rechazaron a Dios, dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La gente lee esto y piensa inmediatamente en otras personas, en otros pecados, pero se olvidan de que el principio fundamental aquí es el uso natural. Dios diseñó el cuerpo humano con un propósito y una función. El acto matrimonial fue diseñado para una unión que es símbolo de Cristo y la Iglesia, un acto de entrega mutua que honra el diseño divino. Cuando una pareja, incluso casada, elige deliberadamente cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza, están operando bajo el mismo principio de pasiones vergonzosas. Están priorizando un deseo aprendido del mundo por encima del diseño sagrado de Dios. Te han enseñado que 1 Corintios 7, donde dice que el marido y la mujer tienen autoridad sobre el cuerpo del otro, es un cheque en blanco. Te han dicho que esa autoridad te da derecho a pedir y hacer cualquier cosa. Pero esa es una distorsión peligrosa. La autoridad bíblica siempre es para edificar, para honrar, para servir. No es una licencia para degradar. La autoridad de un rey no le da derecho a quemar su propio palacio. Vuestra autoridad mutua es para amaros como Cristo amó a la Iglesia, no para profanar el templo del Espíritu Santo que habita en vosotros. Esto significa que el consentimiento no es el estándar final de Dios. La santidad lo es. La pregunta que debes hacerte en tu dormitorio no es ¿estamos de acuerdo?, sino ¿esto honra a Dios? ¿Esto refleja la pureza de nuestro pacto? ¿Esto glorifica el diseño de nuestro Creador? Si la respuesta honesta de tu espíritu es no, entonces es una mancha en vuestro lecho. No hay cómo evitarlo. No hay excepciones para vosotros. Y sé que hay gente viendo esto que no está luchando con esto personalmente, pero su corazón está roto porque alguien a quien aman, un hijo, un amigo, un familiar, está atrapado en este ciclo. Si ese es tu caso, si estás sufriendo por alguien más, escribe intercediendo por alguien en los comentarios. Que cada me gusta en esos comentarios sea una oración colectiva por esa persona. Sé que todo esto es difícil de oír. Es una verdad que confronta, pero necesitas entender las consecuencias reales y devastadoras de ignorar esta verdad. Quizás piensas que esto es una exageración, que son solo actos privados que no tienen consecuencias más allá de vuestro dormitorio, pero estás trágicamente equivocado. Cada vez que profanas el hecho conyugal, no solo entristeces al Espíritu Santo, creas un abismo silencioso entre tú y Dios. Tu oración se vuelve hueca, tu lectura de la Biblia se siente vacía. Te preguntas por qué no sientes su presencia como antes, sin darte cuenta de que tú mismo has levantado un muro con los ladrillos de tu placer profano. No es solo una separación espiritual, es una esclavitud. Te conviertes en esclavo de un apetito que nunca se sacia, necesitando siempre algo más extremo, más degradante. Te pones un grillete invisible que te ata al espíritu de este mundo, un espíritu de lujuria y perversión. Y no te engañes, esto tiene consecuencias eternas.
¿Cómo puedes esperar presentarte ante un Dios santo, habiendo convertido su templo, tu propio cuerpo, en un patio de recreo para las prácticas del mundo? Si crees que exagero, mira la historia. Piensa en el hombre más fuerte que jamás haya existido, Sansón. Tenía una unción divina, un poder que venía directamente de Dios, pero permitió que la lujuria, el deseo por lo prohibido, dictara sus acciones. Su búsqueda de placer profano no solo le costó el pelo, le costó su unción, su visión y finalmente su vida. ¿Por qué? Porque jugó con el fuego del mundo en el lugar que debía ser consagrado a Dios. Su fuerza no pudo protegerle de las consecuencias de su impureza. O mira al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía todo, el reino, la unción, la promesa, pero en un momento de debilidad permitió que la lujuria por Betsabé corrompiera su corazón, y esa corrupción no se quedó en el dormitorio, se convirtió en adulterio, engaño y asesinato. El placer de una noche profana trajo una espada sobre su casa para siempre, la muerte de su hijo, la rebelión, la vergüenza. ¿Por qué? Porque manchó el pacto, creyendo que su pecado privado no tendría consecuencias públicas. Y no necesitas mirar hace miles de años. Hace poco hablé con una pareja que estaba al borde del divorcio. Servían en la iglesia, diezmaban, oraban juntos. Pero en la intimidad, él la presionaba para recrear actos que había aprendido de la pornografía en su juventud. Ella aceptaba por miedo a decepcionarle. Pensaban que, como estaban casados, todo valía. Pero su lecho se convirtió en un escenario, no en un altar. Ella se sentía usada, sucia. Él se sentía cada vez más vacío, necesitando más para sentir lo mismo. Habían invitado a un espíritu de actuación y vergüenza a su matrimonio, y ese espíritu los estaba devorando desde dentro. Tal vez mientras escuchas esto, el eco de estas historias resuena en tu propia vida. Tal vez te reconoces en la insaciable sed de Sansón, en la culpa oculta de David o en la silenciosa desesperación de esa pareja. Quizás llevas años luchando con esto en secreto, sonriendo en la iglesia el domingo mientras lloras por dentro el lunes, atrapado en un ciclo de placer momentáneo y vergüenza duradera. Si estás cargando con esta lucha en secreto, te invito a hacer algo valiente ahora mismo, algo que rompa el poder que el silencio le ha dado a este pecado. En los comentarios, escribe solo durante cuánto tiempo has estado luchando. No necesitas dar detalles, solo el tiempo. 5 años, 15 años, desde que me casé. En el momento en que lo escribes, arrancas el poder del secreto, y cada me gusta que recibas será un hermano o una hermana diciendo, no estás solo, estoy orando por ti. La pregunta ya no es si esta verdad te ha afectado. Has llegado hasta aquí por una razón. La pregunta que ahora resuena en el silencio de tu conciencia es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir igual o vas a luchar por la santidad que Dios te llama a tener? He sido duro, lo sé, pero he tenido que serlo, porque te quiero demasiado como para dejarte atrapado en una mentira. Pero escucha bien esto, porque es la verdad más importante que oirás hoy. No importa cuán profundo hayas caído, cuán manchado sientas que está tu lecho conyugal, la gracia de Dios es más grande que tu pecado. La restauración no es solo posible, es una promesa. El camino de regreso a la pureza no es complicado, pero requiere valentía. Se llama la santificación del lecho conyugal y tiene 3 pasos. El primero es la auditoría de intimidad. Esta noche, antes de hacer nada, sentaos juntos y sed brutalmente honestos. Preguntaos sobre cada práctica. ¿De dónde hemos aprendido esto? ¿Del Espíritu de Dios o de la influencia del mundo? ¿Nos acerca el uno al otro y a Dios o nos deja con un vacío? La verdad que salga de estas preguntas será la luz que ilumine el camino. El segundo paso es tenerla. Conversación del pacto. No se trata de culpar, se trata de uniros contra un enemigo común que ha invadido vuestro espacio sagrado. Uno de vosotros puede empezar diciendo, quiero que nuestra intimidad glorifique a Dios por encima de todo. ¿Luchamos juntos por esto? Esa conversación, hecha con amor y humildad, puede ser el momento más íntimo que hayáis tenido en años.
Y el tercer paso, el más poderoso, es la oración de rededicación. Id a vuestro dormitorio, poned las manos sobre vuestra cama, y orad juntos. Renunciad en voz alta a toda influencia del mundo, a toda atadura de la pornografía, a toda herida del pasado. Rededicad vuestro lecho matrimonial a Dios, declarando que a partir de hoy es un altar santo, no un patio de recreo para el mundo. Y no estáis solos en esto. La palabra de Dios os da el estándar y la fuerza. Primero Tesalonicenses capítulo 4 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dios no te pide algo imposible, te está llamando a vivir en la victoria que Cristo ya ganó para ti. Hoy tienes una decisión. Puedes cerrar este vídeo y permitir que la vergüenza te paralice, continuando en el mismo ciclo destructivo. O puedes levantarte esta misma noche y luchar por la santidad de tu pacto. Puedes elegir la pureza sobre el placer profano. Si has decidido por la libertad, haz esta oración conmigo en voz alta desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, confieso que he manchado mi pacto matrimonial con prácticas que no te honran. Me arrepiento de haber invitado al espíritu del mundo a mi intimidad. Te pido perdón. Lávame con tu sangre. Renuncio a toda atadura de lujuria y perversión. Te entrego mi matrimonio. A partir de hoy, mi lecho es un altar para ti. Amén. Si has hecho esta oración, escribe "Yo declaro" en los comentarios. Cuando veas el comentario de otro hermano o hermana, dale un "me gusta". Que sea tu bendición sobre su nueva libertad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto desesperadamente, comparte este vídeo. Puede ser el salvavidas que están esperando. Recuerda, tu intimidad no fue diseñada para la vergüenza, sino para la gloria. La purificación empieza esta noche. Dios te bendiga. Hay un acto íntimo que está ocurriendo cada noche en los dormitorios de 1100.